Muy buen mediodía para todos. Gracias, Fitzgerald, por la presentación. Y muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí, en esta institución que me contaban recién, está a punto de cumplir 100 años. Realmente creo que es una institución que tiene una penetración muy importante en todo el país. En Las Piedras puntualmente se puede ver su trabajo y al menos desde afuera quizás el apoyo a la comunidad que realizan es tal vez la parte más visible, a pesar de que me contaban que hay otras facetas también interesantes de su trabajo a nivel también internacional, local y bueno, de su propia interna que es bien interesante. Así que les agradezco profundamente la invitación. Hoy yo les vengo a hacer una invitación y es la de revivir la Primera Guerra Mundial, pero de una óptica diferente a la usual. En esta invitación que yo les hago, los generales a cargo de los ejércitos carecen absolutamente de protagonismo. Los líderes de las naciones que en 1914 comenzaron una guerra que pasaría a la historia como la Primera Guerra Mundial, por entonces llamada la Gran Guerra, esos líderes de las naciones tampoco llevan mucho espacio en estas páginas que escribí durante un año y medio. Los grandes protagonistas de esta historia son aquellos uruguayos que en forma voluntaria sintieron que tenían una misión para cumplir en Europa y respondieron al llamado de la patria de sus padres. Hay algo que no tiene nada de novedoso en el libro, debo reconocerlo, y es que el trasfondo de todo esto es una historia muy conocida y que en cualquier intento por hurgar en tiempos pasados aparece inevitablemente. Y es aquella historia de el Uruguay como país formado por inmigrantes europeos. Citémonos, estamos a comienzos del siglo XX, una porción importantísima de los quienes vivían en estas tierras eran europeos o primera generación de uruguayos. Eso nos habla mucho de una época y nos ayuda a entender estas historias que yo pude recopilar durante una larga investigación. Cuando el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado, la conmoción fue, como todos ustedes bien saben, tremenda. La personalidad que había muerto tensaba al máximo las ya difíciles relaciones entre las potencias europeas. Europa venía a atravesar un siglo de crecimiento económico. Los últimos grandes enfrentamientos habían terminado allá por 1815 con las guerras napoleónicas y se abrían unos tiempos de intentos por conquistar nuevos mercados, conseguir colonias, materias primas, y el crecimiento industrial de Europa era vertiginoso, como nunca antes la historia económica de ese continente había vivido. Durante ese tiempo las naciones se armaron en silencio y esperaron oportunidades para hacer surgir una supremacía que todos anhelaban. La gran novedad geopolítica, si se quiere, era el avance del Imperio Alemán. Por allí algunos historiadores que yo pude contactar en el libro hablaban que sin duda la potencia, el líder de ese momento era el Imperio Alemán. Dice por allí, ¿cuál era en esencia el mapa de Europa a comienzos del siglo XX? Las grandes potencias seguían siendo las mismas que ejercían su supremacía desde hacía siglos, aunque la gran novedad era que el equilibrio entre ellas había cambiado en forma radical. Ahora la más poderosa de todas era el Imperio Alemán, afirmó sin vacilaciones Michael Howard, que es un prestigioso historiador que se abocó a estudiar la Primera Guerra Mundial. Pero cuando
En Uruguay comenzaban a llegar a través de los diarios la noticia del asesinato del archiduque. Los más pesimistas ya vislumbraban que Europa iba camino a la guerra. Pero aún entre ellos, entre quienes lograron visualizar que la diplomacia no iba a ser suficiente para sortear esta crisis, ni el más pesimista hubiera sido capaz de pronosticar en aquel junio de 1914 que estaba a punto de estallar una guerra larga y de dimensiones mundiales, capaz de borrar 4 imperios del mapa y causar la muerte de millones de personas. Y dejar incluso secuelas en aquellos países que salieron vencedores durante varias generaciones. Pero allí los diarios anunciaban el inicio de las hostilidades en Europa. A mí siempre me gusta, en este libro siempre traté de ver las noticias allí y aquí, y en el medio un océano. Entonces aquel 28 de junio de 1914 era un domingo. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasó en Uruguay ese día? O sea, ¿cómo contar esta historia y acercarla a un uruguayo y decir, bueno, ¿qué sucedió en este país aquel domingo de junio de 1914? Y, para mi sorpresa, me encontré que ese día había jugado un partido protagonizado por mi querido Club Nacional de Fútbol. Ese día jugó Nacional contra Central en el Parque Central. Hubo un triunfo de Nacional, que fue 2-1. Sin embargo, ese triunfo fue cuestionado porque aparentemente el segundo gol de Nacional fue en offside. Y yo me pregunté y marqué esa contradicción en el libro. Que mientras que aquel domingo de 1914, de junio, en Montevideo, el tema de conversación en los bares y en la calle era si aquel segundo gol había sido lícito o no, en Europa estaba a punto de germinar una ola de violencia jamás antes vista que causaría estragos y que nos llevaría a, entre otras cosas, hoy estar hablando de esto aquí. Todavía estamos dentro del centenario de la Primera Guerra Mundial, porque la guerra terminó en noviembre de 1918, así que parece ser una interesante oportunidad para conversar de estos temas. Cuando la editorial Planeta me aceptó mi propuesta de escribir sobre estos temas, me pidió encarecidamente hacer foco en lo que verdaderamente podía ser novedoso. Como les decía al principio, yo no tengo ni la capacidad, ni la formación, ni el interés de analizar a fondo las estrategias militares de los ejércitos europeos en la guerra. Entre otras cosas porque esa historia ya está escrita, por supuesto que yo la tuve que leer para entender algunos de los fenómenos que ocurrieron en Europa, pero con la editorial acordamos que el foco debía estar puesto en las historias de vida. Entonces, por ejemplo, yo decidí dividir el libro en capítulos y otorgar uno a cada uno de los países protagonistas de la guerra. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, entre otros. Y tomé la decisión, en el acierto o en el error, de que cada capítulo tuviera un protagonista que fuera un uruguayo que había estado en aquella guerra en defensa de esa nación. Por supuesto que el protagonismo de Francia en aquella guerra fue muy importante y el prestigio que despertaba Francia en estos territorios era inmenso a comienzos del siglo XX. No es una historia ajena a ninguno de nosotros que la clase alta montevideana solía enviar a sus hijos a estudiar a París, y en la prensa de la época aparece mencionado una y otra vez la adhesión a la causa gala que había en Montevideo y en todo el Uruguay. Es muy sencillo encontrar referencias a la prensa del estilo de una prensa muy diferente a la que conocemos hoy también, ¿verdad? Una prensa más partidaria, en la cual en las crónicas solía tomar partido por los diferentes episodios que relataba, y entonces es muy frecuente decir todo lo que está en juego en los campos de la vieja Galia, y allí hay uruguayos defendiendo esa supremacía. En la batalla de Verdún, sin lugar a dudas la batalla más emblemática de la Primera Guerra Mundial, fue una de las más largas, la más sangrienta. Los libros de historia dicen que fue la que volvió locos a los hombres. Hubo un uruguayo.
Juan VII Bautista Barthou era un joven de 21 años, nacido en Montevideo, cuyo padre era un zapatero francés que en algún momento de su vida tomó la decisión de atravesar el Atlántico y venir a vivir a estas tierras. Cuando estalló la guerra, Juan Barthou tenía una mezcla de sensaciones un tanto extraña. Por un lado estaba orgulloso de su país, porque él lo sentía como propio también. Él dice en las cartas que se sentía uruguayo y francés al mismo tiempo, pero al mismo tiempo sentía que desde este rincón del mundo donde se encontraba tenía poco para aportar a la causa que creía de la democracia, la libertad y la razón. Así que un buen día tomó la decisión de embarcar como voluntario y llegó a Europa a vestir el uniforme francés, sin contar con ningún tipo de formación militar. Eso también nos habla de la época, ¿no es verdad? Cómo esos jóvenes, por patriotismo, idealismo, ansias de aventura y algo de inconsciencia, yo creo que entre esas cuatro cosas hay buena parte de las causas que los motivaron a todos estos protagonistas a viajar a Europa. Él viajó y se alistó en el ejército francés. No solo que estuvo en Verdún, sino que su actuación en aquellos campos fue reivindicada y destacada por sus militares a cargo. Les voy a leer sencillamente un tramo, el que nos habla de la descripción de Barthou como soldado. Excelente compañero, bravo y abnegado era, según lo relató un camarada, un soldado decidido y alegre, que llevaba la confianza y el valor en las trincheras en los momentos más terribles y desesperantes. Jamás se vio a Barthou triste o desconfiado en el triunfo. Esta información salió publicada en el diario El País el día 25 de diciembre de 1923. Barthou atravesó las batallas más duras y sin embargo murió en la guerra. Su historia es realmente increíble y yo, si logro captar la curiosidad de uno de ustedes, los invito a conocerla. Este joven llegó a contar en las cartas, luego del armisticio del 11 de noviembre de 1918, lo alegres que eran los festejos. Le escribió a sus padres una carta en la cual le decía que el sonido de los festejos era aún más ensordecedor que el sonido de las bombas. Esa fue la última carta que escribió. Juan Barthou murió en Burdeos a fines de 1918 a causa de la gripe española, esa pandemia que estalló en Europa una vez terminada la guerra y que mató incluso a más gente que la propia guerra. Esa es la historia de Juan Barthou, a la cual yo pude acceder gracias a las cartas que él mismo escribió y que guarda hasta el día de hoy su sobrino, Roberto Barthou, que vive en la zona de Carrasco. Les presento a Juan Barthou. Yo sé que algunos no lo van a ver, están muy lejos, pero hay fotos de él que envió desde Europa. Hay un recorte del día y acá, a modo de referencia, hay una de las cartas que escribió de puño y letra desde Europa hace más de un siglo y que aún permanecen guardadas como el tesoro más preciado de su familia en Carrasco. Pero no solo Barthou estuvo en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que hay otras historias menos desarrolladas en el libro, porque es impresionante la cantidad de uruguayos que fueron a combatir por Francia en aquella guerra. Pero yo quise centrarme en los aspectos más humanos y elegir un protagonista, que en el caso francés es Barthou. También les puedo presentar a Francisco Francese, un uruguayo, hijo de italianos, que combatió en la Primera Guerra Mundial con una particularidad. Cuando él se quiso alistar, era menor de edad y no tenía las posibilidades porque los alistadores demandaban que fuera mayor. Pero como él no tenía ningún interés en que la burocracia de la guerra fuera más fuerte que sus ansias de batalla, le solicitó a un vecino suyo, también hijo de italianos, Ferdinando Paladino, su pasaporte y se alistó con un nombre falso, con un alter ego, que mantuvo durante toda la guerra. Entonces Francisco Francese se convirtió en Ferdinando Paladino y con ese nombre batalló por Italia en los campos europeos. Es una historia interesante la de él también, porque nos aporta a través de sus cartas otra faceta de la guerra y que me pareció interesante recoger, que es la guerra en su sentido más lúdico, si se quiere.
él cuenta sin ningún tipo de pudor que la guerra daba lugar a experiencias sexuales de todo tipo y que las mujeres, con la excusa de sumarse a un comité de ayuda, estaban viviendo un momento de libertad inusual en la época. Y bueno, este señor aparentemente también tuvo la oportunidad de vivir esas experiencias, y él lo dice muy claro, que era aquello de darle, él dice con textuales palabras, de darle rienda suelta a la lujuria, era una forma de evadirse de la dureza que estaba viendo con sus propios ojos, porque sabía que después volvía a las trincheras y, abro comillas, la muerte nos estaba esperando. El libro también cuenta la historia de británicos y alemanes. Por ejemplo, el caso del arquitecto Karl Traubauer, un alemán que durante diferentes momentos de su vida tuvo una relación muy cercana con Uruguay, vivió aquí, murió aquí, y es una persona que disfrutamos su obra en las calles de Montevideo a veces sin darnos cuenta. Él remodeló, por ejemplo, la residencia de Suárez y Reyes, y él estuvo en la Primera Guerra Mundial diseñando trincheras para el ejército del Kaiser. Y también la historia, como el tiempo estoy dando rapidita, de Harry Davis, un uruguayo hijo de galeses que formó parte de la Real Fuerza Aérea Británica y tuvo algunas experiencias en los cielos europeos que parecen sacadas de películas de acción. Mi invitación era esta, en recorrer la Primera Guerra Mundial desde Sarajevo a Versalles, desde la óptica de estos uruguayos. Y les digo Versalles, y con esto termino, porque, aunque a veces poco lo recordamos o poco lo sabemos, en 1919, en aquel elegante Salón de los Espejos de Versalles, cerquita de París, hubo un uruguayo que formó parte no solo de la firma del tratado, sino también de las conferencias de paz previas, que fue Juan Antonio Buero, el canciller uruguayo de la época, del gobierno de Baltasar Brum, quien tuvo un protagonismo internacional difícil de igualar, se codeó con las personalidades más altas y los líderes mundiales, y tuvo una anécdota muy jugosa con el presidente norteamericano Wilson, que si me diera el tiempo se las contaría, pero como no me alcanza, los invito a que quienes acepten la invitación de conocer estas historias, a veces desconocidas, pero impactantes desde su realidad, a ver el libro o conversar en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.